Amigos, buenos días. Hoy, 20 de diciembre de 2020, estamos a las puertas de la Navidad. El Señor llega para cumplir su promesa. Que María y José sean para nosotros los mejores modelos para recibir al Señor en nuestros corazones. Él viene a traernos la esperanza y la paz que tanto necesitamos. Les comparto el Salmo 24. El Rey de Gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. ¿Oramos? Señor, te amamos, te necesitamos. Gracias por tu ayuda constante en cada una de nuestras necesidades. Gracias por ayudar a nuestra familia, a la comunidad. Te pedimos que bendigas este culto y que podamos recibir tu palabra con agrado, con alegría y dispuestos a transformarnos. En el nombre de Jesús, amén. Pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón. Jesús,
reflexión está basada en el texto de Mateo 1, del 18 al 24, acompañado por la porción de Isaías 7, del 10 al 14. Y el contexto sería que, según el derecho matrimonial judío, los esponsales, celebrados ante 2 testigos, equivalían prácticamente al matrimonio en sentido estricto. Se celebraban cuando la novia llegaba a la edad de 12 años. A partir de allí, la desposada no podía ser abandonada si no recibía, por causa justa, una indemnización, y si moría su esposo era considerada como una viuda. Después de transcurrir un año del hecho, el esposo tomaba a su esposa y la conducía pomposamente a su propia casa, con lo cual el matrimonio quedaba plenamente formalizado. María concibió a Jesús antes de convivir con José, estando desposada. Este texto admite 2 posibles interpretaciones. La primera: José era un varón justo, cumplidor de la ley y a la vez bondadoso. Y porque era justo y bueno, se encontraba perplejo en una situación insólita. No entiende que se deba proceder contra María según dispone la ley que se haga con la mujer adúltera, apedrearla. Pero tampoco ve claro que deba tomarla en su casa como si no ocurriera nada. En consecuencia, decide repudiarla en secreto. B. José conocía por su esposa el origen de su maravillosa esperanza y piensa retirarse respetuosamente ante el misterio. Piensa que, una vez María había sido distinguida por Dios con tan alta vocación, él no debía intervenir para nada, haciendo valer sus derechos de esposo. Sea lo que fuere, lo cierto es que el anuncio del ángel a José no tiene únicamente el sentido de sacarlo de apuro y devolverle la tranquilidad. Significa también para José una vocación sobresaliente. Además, José era legalmente el padre del niño y a José correspondía, entre otras cosas, el darle un nombre. En este caso, José es informado por Dios sobre el nombre que había de llevar el hijo de María. Su nombre será Jesús, esto es, Dios salva. En este nombre va indicada ya la misión que trae Jesús al mundo. Cualquiera sea el significado del texto de Isaías, en su contexto original, Mateo lo refiere aquí a Jesús, el hijo de María, y pone el acento en el nombre de Manuel que recibe Jesús. La vida de Jesús, su palabra y sus obras significa para nosotros que Dios está con los hombres y nos salva. De Jesús se predica que Dios estaba con él y Jesús es para nosotros la presencia de Dios en persona. En una palabra, la síntesis de este 4º domingo de Adviento sería Emmanuel, Dios con nosotros. Este domingo es una especie de vigilia litúrgica de la Navidad. En él se anuncia la llegada inminente del Hijo de Dios. Se subraya que este niño que nacerá en Belén es el prometido por las Escrituras y constituye la plena realización de la alianza entre Dios y los hombres. La primera lectura expone la profecía de Isaías. El rey de Israel desea aliarse con el rey de Asiria para defenderse de las acechanzas de sus vecinos Damasco y Samaria. Isaías se opone a cualquier alianza que no sea la alianza de Yahvé. Lo que el profeta propone al rey es una respuesta de fe y de confianza total en la providencia de Dios, verdadero rey de Jerusalén. Isaías le ofrece el signo: la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pone por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. La tradición cristiana ha visto en esta profecía un anuncio del nacimiento de Cristo de una virgen llamada María. Así lo interpreta el Evangelio de Mateo cuando considera la concepción virginal y del nacimiento de Cristo. María esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió: no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo:
Escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamará Emmanuel. Buen día, queridos hermanos, ¿cómo andan ustedes? Hoy ya estamos llegando, ya llega la Navidad, 3, 4 días, y hoy el cuarto domingo de Adviento. Así que vamos a hablar un poco en este contexto del nacimiento de Cristo, y vamos a hablar un poco de la familia de Jesús. Y vamos a hablar de José y María, y vamos a hablar especialmente de José. Y nos dirigimos en esta mañana al pasaje que está en Mateo, capítulo 1, que dice así, 1:18 al 24. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José. Y acá hago un paréntesis. Ustedes escucharon desposada. ¿Qué es desposada? Bueno, los judíos tenían una costumbre. Había un compromiso previo donde las familias se ponían de acuerdo y entonces había un compromiso. En el compromiso había un montón de cosas como garantías de que el matrimonio iba a andar bien, y si no andaba bien había una dote que devolver, etcétera, etcétera. Y recién al año se producía el matrimonio. Pero en ese tiempo, desde que se compromete hasta que se casa realmente, se habla de ser desposada. Y en ese tiempo cada uno vive en su casa, no convivían, ¿sí? Entonces, su madre María estaba desposada con José, estaba en ese año. Y antes de empezar a estar juntos, ellos, se encontró encinta, se encontró embarazada por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la profecía del Señor por medio del profeta, que es lo que leyó Cate recién. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Vamos a ver qué quiso hacer Mateo con este pasaje. Lo que quiere hacer inicialmente es reconstruir con los pocos datos que tenía los inicios de la vida de Jesús. Y en primer lugar quiere señalar que como todo lo que sucede con Jesús obedece no a la casualidad, sino a lo anunciado por la Escritura. Una manera de decir a los cristianos a los cuales escribía que absolutamente todo lo que pasa obedece al designio de Dios y nada escapa a su providencia, ni siquiera la cruz de Jesús. Y también nos está diciendo a nosotros lo mismo. Nada escapa a su providencia, ni siquiera a nuestras propias cruces. Y todo sucede para que se cumpla lo que el Señor ha anunciado. Por eso, desde el inicio del Evangelio, empieza siendo eso, una buena noticia, de que todo está dirigido por Dios para bien de los que aman. Y es bueno saberlo en estos tiempos tormentosos, especialmente en estos últimos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir.
inmediatamente, para anunciar y describir a Cristo, pone en escena a los padres. En una época que los lazos familiares eran la esencia de un individuo. Tener una familia, un apellido, un estirpe, era mucho más importante que tener un propio nombre. Y allí estaba José, que llevaba el ilustre nombre y apellido de David. El mismo apellido, la misma estirpe que le iba a dar a su hijo. Descendiente del rey más grande que tuvo Israel. Y acá Mateo está describiendo a José como hombre justo, pero la palabra no alcanza a decirnos lo que totalmente significa. Nuestra interpretación se queda corta. La interpretación de la palabra justo en este lugar quiere decir santo. José era un hombre santo. Y las imágenes que tenemos de José siempre se nos presenta como una persona mayor, vaya a saber por qué, hay varias teorías, pero no vamos a ahondar en eso. Lo que sí tenemos que saber que en aquella época los maestros enseñaban que debían casarse jóvenes. La importancia de casarse joven. Y las costumbres de la época reflejan estas cosas. Es probable que cuando José se une a María no tendría más de 18 o 20 años, lo que no lo convertía en inmaduro, para nada. Por ese tiempo, los varones tenían un rito de iniciación a la adultez a los 13 años. O sea, que ya estaba acostumbrado a las responsabilidades de un adulto alrededor de los 13 y ya había empezado a actuar como hombre. Y seguramente, como sabía que tenía que casarse joven, seguramente ahorrar para esa boda. María, de acuerdo a las costumbres, no tendría más de 12, 14 años. Una vez alcanzada la pubertad, las mujeres ya estaban en edad para casarse. O sea que 12, 13 años, cuando la mujer se entra en la pubertad, tenía la posibilidad y la obligación de casarse. Entonces, cuando Mateo habla de un José justo, santo y por extensión a María, está hablando a los jóvenes novios y matrimonios de su iglesia, aquella para la cual escribe, y mostrándole la posibilidad real de llevar adelante una existencia auténticamente cristiana a pesar de la edad. Y no les propone el ejemplo de un santulón. Lo poco que vemos y leemos de la vida de José muestra una santidad llena de coraje y de aceptación valiente del querer de Dios. Así, dice Mateo, que debían presentarse y mostrarse frente a la sociedad pagana esas primeras jóvenes parejas de cristianos, dispuestos a llevar una vida de verdadero seguimiento de Cristo, es decir, de verdadero amor, a pesar de un ambiente que los justificaba y los empujaba, como en nuestros días, a cualquier exceso, a cualquier vileza en el adulterado trato de varones y mujeres, y aún les proponía satisfactorios placeres, ejemplos de corrupción, incluso de torpes relaciones contra la natura. Era impensable para un judío practicante en esa época las relaciones prematrimoniales,
aún entre los prometidos. Hay que saber que ese compromiso, noviazgo en esa época tenía fuerza vinculante y estaba dirigida al matrimonio, fuerza que hoy no tiene. Los comprometidos, María y José, ya estaban prácticamente casados. Había un contrato hecho, había una decisión de los padres tomada, había habido dote, había habido fianzas convenidas y la voluntad de los jóvenes ya estaba jugada. De tal modo que a partir del compromiso la infidelidad era considerada adulterio. ¿Y saben la pena que correspondía? Aunque en esa época estaba declarada ilegal por los romanos, la pena que correspondía era apedreamiento, matarlos a pedradas. No solo el adulterio era inconcebible como comprometidos, tampoco era tolerada las relaciones prematrimoniales. Y la virginidad de la mujer era publicada con las ropas y sábanas manchadas en la ventana de sangre los días posteriores a la boda, a los chichilianos. Después de la boda cuelgan las sábanas en las ventanas. En realidad habría que decir que atendiendo a las costumbres de su tiempo, en la práctica, José y María, aún comprometidos, casi ni se conocían. Y no era bien visto que se hablaran en público, y mucho menos en privado. Los rabinos determinaban que si un varón y una mujer desaparecían juntos por más de 20 minutos, ya eran técnicamente fornicarios o adúlteros. 20 minutos. Por otro lado, José sabría de María lo que apenas la pudo haber visto cuando ella iba a buscar agua al pozo para la familia, o lo que dirían los vecinos, y sobre todo la honorabilidad de sus padres, de qué familia vendría. Por eso, si hubiera que aceptar la interpretación de que José dudó de la honestidad de María, no habría que reprochárselo mucho. Nunca la conoció como su mujer, una mujer fiel, piadosa. No la conocía como la mujer que iba a ser su compañera de todas las vidas. No la conocía como la madre de sus hijos. Era para él una chica casi desconocida. Para colmo, el embarazo de María era contundente. Y José, sin explicaciones, no podía sentir sino el natural rechazo del hombre ofendido y con los derechos en sus manos, como esposo, y desde su fe hebrea, la condena moral a esa preñez aparentemente extramatrimonial. José no podía aceptar esta situación. Iba contra la ley y las costumbres. Hubiera desacreditado su hogar para siempre. Lo hubieran mirado como aquel que había aceptado haber sido traicionado de la peor manera concebible en esa cultura. Pero José, de alguna manera, quiere hacer justicia y no se apega a la ley de Moisés. Porque a pesar de todo, José
no va a entregar a María al apedramiento. En realidad era lo que se le pedía o lo que exigían las leyes y las costumbres. El varón que perdonaba el adulterio de su mujer o a su mujer era mirado con sorna y con desprecio. Se veía como alguien débil y poco hombre aquel que por amor no reparaba su honor, repudiando a su mujer infiel como debía. Pero la palabra dice que José era justo, era santo, a la manera cristiana. Precisamente porque no usa de toda justicia contra María, usa para ella misericordia y decide abandonarla en secreto. De todas maneras no la hubiera salvado a María del deshonor, pero sus vecinos hubieran atribuido el hijo a José y por su compromiso hubieran considerado un desliz, un traspiés, hasta explicable. Los reproches hubieran sido hacia él, que engañó a esta chica, pobre chica, parecía tan bueno, ¿cómo la deja así a esta pobre chica? Además, José estaba renunciando al derecho de ser indemnizado. Ustedes saben que ponían dotes de cada lado y si no resultaba el matrimonio, el causante del mal, de lo malo del matrimonio, era el que pagaba una indemnización al otro cónyuge. Rehusaba a todo reclamo de dote, rehusaba salvar su honor con un divorcio público. Y si hubiera actuado según la ley, podría volver y reiniciar su vida otra vez en sus propios pagos, ahí en Belén. En fin, José se quería tomar el pique, pero apareció el ángel. Y el ángel le aclara la situación. Y José, el justo, el santo, recibe a María en su casa. Frente a la gloria de lo divino, ya no le va a importar enfrentar habladurías de quien sea por el nacimiento de su primogénito. También eso ha de contarse en la santidad de José. Pero el texto da también para una interpretación casi más piadosa. José jamás habría dudado de María. Su decisión de abandonarla en secreto más bien era el resultado de un sentimiento de no ser digno frente a la elevada misión que tenía su mujer María. Creerse inadecuado para acompañarla, a ella y a su hijo, el Dios encarnado. Es este gran sentimiento de humildad e infinita distancia que todos deberíamos tener frente a Dios, tanto en postura como en actitud interior. Aun cuando Dios se nos presente en forma de niño u oculto en forma de pan y vino. Sea lo que fuere de estas distintas explicaciones que nos permiten la brevedad y la distancia del texto, José se nos muestra hoy como modelo de discípulo, el que a pesar de las apariencias, de las convenciones, de las modas, termina por juzgar todo y actuar según la palabra de Dios, haciéndose hombre justamente
en su hacerse uno con la voluntad de Dios, dispuesto a comprometer toda su vida, su apellido, sus bienes y su honra por una mujer y por Cristo Jesús. Este es el ejemplo de José para este domingo. Alguien que a pesar de las circunstancias se jugó por la voluntad de Dios. Alguien ante el hecho jurídico quizás más vergonzante le hizo frente porque sabía que Dios estaba atrás de eso. Por eso, hermanas y hermanos, estamos llegando a la Navidad. Jesús se nos está acercando. Él quiere anidar en tu corazón y en mi corazón, el corazón de todos nosotros. Yo sé que muchos de los que están escuchando se dicen cristianos, y por ahí realmente lo somos. Pero no nos arroguemos el ser cristiano si no estamos dispuestos a dar esta vida que Dios nos ha dado para disfrutarla haciendo su voluntad. Y para eso Jesucristo tiene que ser tu Salvador. No alcanzas con ser Salvador solamente. Jesucristo tiene que ser tu Señor. Bienvenido al ejemplo de José. Y que Dios nos ayude a encontrar en este ejemplo nuestro discipulado haciendo su voluntad. Amén. Puro y brillante hermano José, qué oscura veo tu silueta en el imaginario de los cristianos, pero qué brillante tu figura caminando con tu hijo. Nosotros seguimos esperando a Jesús, como vosotros cuando suspirabais por el Mesías en los rezos de la sinagoga. Sí, ya sabemos que vino y que apretó con su propia vida el botón del reino de Dios. Y brotó impetuosamente la gran explosión de la tierra nueva. Pero la tierra vieja es resistente, como los demonios que Jesús expulsaba, y sigue devorando a tantos hermanos nuestros que nos hace exclamar de día y de noche: ven, Señor Jesús. Hermano José, queremos sentir el calor de tu fidelidad y el vigor de tu esperanza, para seguir soñando y peleando por Jesús y su tierra nueva. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Cansado del camino, sediento de ti.
desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Este tiempo vamos a estar haciendo una oración, que tenemos varios pedidos, varias situaciones. Fue un año bastante complicado para muchos, para todos, y si bien siempre en este tiempo el Señor siempre nos sostuvo, Él siempre fue fiel y va a ser siempre fiel con nosotros. Así que por desánimo, por económico, por falta de trabajo, por los abusos que hay en los trabajos, vamos a estar orando por todos ellos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te bendecimos en este día, bendecimos este tiempo que estamos compartiendo con los hermanos. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Por eso te pedimos por nuestros vecinos que no te conocen todavía, que te puedan conocer, por gente de la comunidad, por nosotros mismos, por distintas aflicciones que estamos pasando. Si bien, como decía Silvia, mi esposa, el Señor en todo momento nos sostiene y brinda su mano, pero a veces se hace muy, muy difícil. Oramos, Señor, para que nos dé más fe, para poder salir de las diferentes situaciones de desánimo que hay. Aliento a la comunidad, a que podamos creer más, a que podamos crecer más en la fe, que nos podamos tomar un tiempo para leer más la palabra, que eso es lo que nos va a sostener, nos va a poner más sólido en el camino, en la fe. Te pedimos, Señor, por la vida de nuestro pastor, por su familia, por todos los hermanos, por todos los argentinos que están en eminencia, que están en autoridad, que tú los puedas guiar. Si bien sabemos que en muchas decisiones están bastante lejos de tu palabra, de tu doctrina, pero te pedimos que puedas alcanzarle el mensaje a través de alguien para que puedan tomar la mejor decisión, para que podamos estar mejor, para que podamos crecer, Señor, te lo pido, en el espíritu, para que podamos morir cada día a la carne. Te pedimos por hermanos que están pasando necesidad de trabajo, hermanos que están pasando situaciones de enfermedades. Señor, que podamos ser curados con tu llaga, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en todo este tiempo, más allá de las situaciones que tuvimos que vivir cada uno, tú siempre mostraste tu mano, Señor, y no nos abandonaste, no nos dejaste caer. Te pido, Señor, que podamos alentar a hermanos que están por ahí desanimados, que se sienten amenos. En la mesa del Señor somos todos iguales, nadie más que nadie. Por eso te damos gracias, Señor, en este tiempo. Bendecimos este día, esta jornada espiritual como comunidad, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, ya terminando este culto y preparando estos 3 días para los encuentros familiares, hemos cantado junto a Valeria, hemos leído la palabra, hemos escuchado y hemos intercedido con las oraciones y los pedidos, y nos hemos encontrado con un José santo. Que esto culmine este tiempo de Adviento para llegar al 25, entendiendo que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Por eso les quiero dejar el versículo que está acá en Isaías 9, los versículos 6 y parte del 7, que lo podamos masticar, que dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Dios quiera, Dios lo permita y nosotros lo busquemos. Pasar este tiempo en familia, pero en paz, sabiendo que lo dilatado de su imperio, el reino de Dios, ha llegado a nosotros y está con nosotros, y desea que todos lo reconozcamos como Señor y Salvador. Por eso, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la compañía constante del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros. Que tengan una buena y feliz Navidad en paz.